Hemos estado hablando, hemos estado tocando acerca de lo que Dios quiere hacer en este año. Es un año donde las promesas del Señor, van a venir muchas promesas de Dios a nuestra vida y otras promesas van a estar siendo cumplidas. Sí, algunas nosotros vamos a tener la oportunidad de disfrutarlas con mucho gozo este año y algunas pues serán para los años por venir. Porque como hemos visto, la semana pasada vimos que por lo menos algunas personas dicen que en la Biblia hay 5,353 promesas, 3,573 promesas, 3,573 promesas. Y hacíamos cuentas que si se cumpliera una promesa cada día, serían más o menos como 10 años de que día a día se estén cumpliendo esas promesas. Pero la bendición que tenemos es que en el Señor, dice la Escritura, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso significa que se está renovando las bendiciones del Señor. O sea que si usted ya se gastó esa bendición, quiero decirle que el día de mañana esa bendición está vigente nuevamente para usted. Así opera el Señor. Y creemos, tenemos la fe y tenemos la confianza de que Dios va a cumplir muchas de esas promesas en este año. Muchas de esas promesas las veremos cumplidas en nuestras vidas en este año. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Y hoy vamos a hablar de este tema: Dios cumple lo que promete. Y vamos a ver en la vida de Abraham esa dinámica de la fe de Abraham, esa dinámica de la fe que practicaba Abraham. Así que vamos a tomar de referencia Hebreos capítulo 11, versículo 11. Y mire lo que dice Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 dice la Escritura: Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos. Pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Aquí adelante hay lugares. Aquí cabal, la primera fila está vacía para los que quieran venirse para acá. Y si no, pues aquí en medio también hay lugares, ¿verdad? Yo sé que a veces no se vienen para adelante porque piensan que yo les voy a preguntar, pero no voy a preguntar nada. No se preocupe. Entonces estamos hablando de Abraham. Abraham tenía esa seguridad de que Dios cumple lo que promete. Y Hebreos capítulo 11, quiero contarle que Hebreos capítulo 11 es conocido como la galería de la fe. Y ahí encontramos muchos hombres de fe, y uno de los que encontramos es a Abraham. Desde el versículo 8 hasta el versículo 19 nos habla de todas esas promesas cumplidas a Abraham. Digamos, los eruditos bíblicos, o sea, los teólogos, los que estudian las escrituras, reconocen a Abraham como el padre de la fe. ¿Y por qué lo conocen como el padre de la fe? Cuando uno lee estos versículos de Hebreos 11, del 8 al 19, ahí vemos tres situaciones donde se pone a prueba la fe de Abraham. La primera de ellas es porque él le dice: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te daré. Ahora, no crea usted que para Abraham fue fácil, atender a esa promesa. ¿Por qué no fue fácil atender a esa promesa? Porque el Señor no le dijo a Abraham: mira, te voy a mandar a los Estados Unidos y allá te voy a dar una casa, te voy a dar un trabajo, allá vas a ganar en dólares, allá no te vas a tener que preocupar por nada porque todo ya está cubierto, tus gastos, no te preocupes. No fue eso lo que le ofreció a Abraham. El Señor le ofreció a Abraham y solo le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar. No le dijo ni siquiera dónde, sino le dijo: a un lugar que te voy a mostrar. Entonces ahí se pone a prueba la fe de Abraham. Abraham dice que entonces toma a su esposa, toma a su sobrino Lot, y entonces emprende el viaje hacia un lugar desconocido, hacia un lugar que no conocía. Después de eso, el Señor le hace una promesa. Usted sabe que él
el Señor viene y habla a Abraham y le dice: en ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Todos los que te bendigan yo los voy a bendecir, y todos los que te maldigan los maldeciré. Pero llega un momento donde el Señor le dice a Abraham, le dice: sal, quiero que salgas por favor. Y que ahorita era de noche seguramente, porque le dice: mira las estrellas. Le dice: mira las estrellas. Y entonces le dice a Abraham: cuenta las estrellas, son incontables. Y entonces le dice: así será tu descendencia. Cuando Abraham salió del lugar donde estaba, tenía 175 años. Y Sara tenía 165, le llevaba 10 años. Entonces, cuando él escucha esa promesa, él se pone a pensar: yo ya estoy grande, ya estoy en una edad avanzada. Ya Sara incluso ya no puede tener hijos. Ya perdió la costumbre de las mujeres, dice la escritura, ¿verdad? Ya había pasado ese tiempo para ella. Y lo que hizo Abraham fue creer a la promesa de Dios. Entonces, en esta segunda oportunidad, Dios prueba la fe de Abraham para ver si cree que la promesa se puede cumplir en su vida. Y por eso es el texto que leímos. Dice: Abraham ya estaba viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos. Pero la fe de Abraham, por la fe de Abraham, Dios hizo que tuviera hijos. Él puso su fe en Dios, su confianza en Dios. Depositó toda su confianza en Él. Ahora, la tercera vez es porque ya Isaac había nacido, ya la promesa se había cumplido. Pero ahora el Señor le dice: dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, a Isaac, a tu único hijo. Y Dios prueba la fe que tenía en él. Él lo lleva al monte Horeb y lo iba a sacrificar, y el Señor le dice: detente, es probada la fe. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, porque toda su vida, desde los 175 años que nos cuenta la escritura hasta su época de morir, él vivió en fe. Él vivió en fe. Y eso queremos aprender, esa fe que ayudó a Abraham a que las promesas se cumplieran. Esa misma fe es la que nosotros tenemos que desarrollar para que las promesas también se cumplan en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida? Ok, pero voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos realmente tienen promesas de Dios? ¿Ah? La mitad. La otra mitad no tiene promesas de Dios. Por eso es importante que leamos la Biblia, porque la Biblia, cada vez que usted encuentra una promesa, es una promesa que se cumplirá en su vida. Fíjese que con Nancy estábamos hablando, leímos Génesis, hemos leído Éxodo, vamos leyendo ahorita Levítico en este año. Pero estábamos hablando, digamos, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Usted sabe que era un pueblo un poco duro, ¿verdad? Le costaba creer, le costaba tener fe. Y cuando se enfrentan al Mar Rojo, dice la escritura que Él los hizo ir por ese camino. Y mire lo que hizo Dios. Porque el Señor dijo: si los llevo por el camino más fácil, se van a regresar a Egipto. Así que los voy a llevar por un camino donde no tengan escapatoria y no puedan regresar a Egipto. Y los llevó y los colocó frente al Mar Rojo. Cuando están frente al Mar Rojo, venía el ejército de Faraón atrás, y ellos empezaron a murmurar. Y empezaron a decir: mejor hubiéramos muerto allá que venir a morir al desierto, ¿verdad? Y empezaron a murmurar. El Señor hizo que la columna de fuego que estaba sobre ellos se pusiera atrás de ellos y detuviera al ejército de Faraón. El Señor abre el Mar Rojo, el pueblo de Dios camina en seco, y cuando haya pasado, esa columna de fuego se quita para que los carros de Faraón los persigan y entren al mar. Cuando ellos entran a esa franja que Dios había abierto para que caminaran, el mar se cierra y son derrotados los carros de Faraón. Y hay una gran victoria y celebran, ¿verdad? Ahí hay un canto de Moisés y un canto de María, donde ellos celebran al Señor y alaban al Señor. Pero a los pocos días vuelven a murmurar. Y dice: aquí no tenemos nada que comer, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá por lo menos teníamos carne, teníamos pan, teníamos ajos, teníamos pepinos, teníamos cebollas y todas esas cosas feas que yo no como.
Ojo a esto. Y empiezan a murmurar. Y Dios dice, les voy a mandar, escuche esto, les voy a mandar, dice, codornices. Van a comer carne hasta que les salga por las narices, dice el Señor. Así literalmente dice. O sea, iban a comer tanto que se iban a hastiar de comer codornices. Y les voy a mandar maná, el pan del cielo. Mire qué increíble. Pero les da una orden. Y la orden que les da es, les dijo, ustedes van a recoger una efa por persona. Entonces, algunos no recogían ni siquiera la efa, recogían menos, y algunos recogían un poco más, ¿verdad? Y habían familias numerosas, ¿verdad? Grandes, y algunos recogían un montón. Y cuando uno mira que la gente recoge un montón, es como los que van a la piñata, ¿verdad? Y recogen un montón de dulces, y ¿qué va a hacer con todos esos dulces, verdad? Y cuando mira a un muchachito con una bolsita ahí y dice, ay Dios, apenas lo que recogió. Algo así estaban los israelitas, ¿verdad? Unos recogían un montón y tal vez alguien les decía que exagerados de una vez esos, ¿verdad? Y otros tal vez recogían un poquito. Pero dice que cuando lo medían y cuando lo cocían y cuando lo comían, el que recogía mucho, dice, no le sobraba. Pero el que recogía poco, escuche, no le faltaba. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba la bendición del Señor, hermano. Así que tú no te preocupes ahorita si estás recogiendo mucho, estás recogiendo poco, estás recogiendo algo que Dios puede bendecir en tus manos en el nombre de Jesús, hermano. Y Dios lo puede multiplicar, Dios lo puede bendecir, porque no te va a faltar si recoges poco y no te va a sobrar si recoges mucho, porque va a ser la medida que Dios quiera que estés recogiendo, hermano. Así son las promesas de Dios. Así se cumplen las promesas de Dios en nuestra vida cuando nuestra fe está colocada en Dios. Porque algunos te van a decir, uy, no, qué poquito le están pagando. A usted no le importa si sea poquito o mucho. Usted preséntelo delante de Dios y dígale, Señor, esto es lo que ahora tengo, Padre, así que te pido que no me falte en el nombre de Jesús. Y usted póngalo delante de Dios. Usted créale a las promesas de Dios. Crea las promesas del Señor. Recíbalo en el nombre de Jesús. Dios tenía un trato especial con Abraham. De hecho, Abraham, antes de que se llamara Abraham, él se llamaba Abraham. Ese nombre significa padre enaltecido, padre orgulloso, padre, como quien dice, qué pila soy, ¿verdad? Hay quienes son padres enaltecidos, ¿sí? Tienen un hijo y se sienten orgullosos, se sienten enaltecidos, se sienten poderosos, se sienten... aquí hay lugar adelante, hermanos. Que pasen, que no, sin pena, no se preocupen. Por favor, hay lugar aquí adelante. Entonces Abraham significa padre enaltecido. Pero Dios dice, no te vas a llamar padre enaltecido, no te vas a llamar padre orgulloso, no te vas a llamar padre que te llenes de orgullo por uno de tus hijos. Y le cambió el nombre y le puso Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes. Pero hasta ese momento no tenía un solo hijo. Y Sara, se llamaba Sarai, que significa princesa. Sarai y Sara significan princesas ambos. No hay problema. Pero cuando le habló a Sara, le dijo, ya no te vas a llamar solo Sarai, princesa, sino que ahora te vas a llamar Sara. ¿Sabe qué significaba Sara para el Señor? Significaba, ahora vas a ser madre de naciones. O sea, le estaba diciendo que no solo iba a ser madre de un solo hijo, sino que de ella iban a nacer naciones. Entonces Dios estaba cambiándoles el nombre porque tenía propósitos para ellos. Les estaba dando y les estaba otorgando esos propósitos para su bendición. Y ahí es donde se prueba esa fe, para creer que realmente puedan llegar a ser multitudes y naciones por una promesa. Lo que Dios te ha prometido, hermano, Dios lo va a cumplir. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero vamos a ver algunas enseñanzas para que podamos nosotros involucrarnos en esa dinámica de la fe, para que las promesas puedan cumplirse en nuestra vida. Y lo primero de ellos es que por la fe, escuche, por la fe recibo el cumplimiento de sus promesas en esta tierra. Hay promesas
que Dios quiere que se cumplan en esta tierra. Hay otras promesas que son eternas, que las vamos a ver en un momento, pero hay promesas que se tienen que cumplir en esta tierra, hermano. Y yo te voy a mencionar algunas, ¿sí? Porque yo creo que si empezamos a mencionar una por una, podríamos predicar muchos meses o muchos años acerca de esas promesas de Dios para nuestra vida, y vamos a tocar solo algunas. Número uno, recibo sanidad. Por la fe, yo recibo la promesa de sanidad sobre mi vida. Nosotros podemos ver a Abraham, que dice que ya sus cuerpos no producían, hermano, pero Dios hizo un milagro y lo sanó. Escuche lo que dice Isaías 53:5. Pero él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz está sobre él, y por sus llagas somos sanados. Dios puede hacer un milagro de sanidad en nuestro cuerpo. Dios puede hacer un milagro de sanidad en nuestra vida. Dios tiene el poder, la capacidad. Mire, me recuerdo de una historia en la Biblia que cuenta, creo que está en Samuel, cuando nos habla que un sirio, que era capitán del ejército de Siria, que era un hombre muy reconocido ahí en su lugar, en Siria, él se llamaba Naamán, tenía lepra. La lepra era una enfermedad que en ese tiempo la gente no tenían que aislar a las personas que tenían lepra. Las tenían que sacar de las ciudades, vivían en campamentos aparte y no podían relacionarse con las personas porque era altamente contaminante. Este hombre tenía lepra, sin embargo se vestía de tal manera que la lepra no se le notaba. Cuando él en una oportunidad estaba en su casa, los sirios dice que tenían muchas incursiones hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío, y llevaban a veces cautivos para sus ciudades. Y habían llevado cautiva a una señorita que trabajaba en la casa de este sirio que se llamaba Naamán. Ella le dice: allá en mi ciudad hay un profeta, ¿sí? En Israel hay un profeta, y si tú vas con ese profeta, estoy seguro que vas a sanar de tu lepra. El hombre va para allá. Al final de la historia dice que se encuentra con el profeta Eliseo, encuentra dónde está el profeta Eliseo, pero el profeta Eliseo no le sale a hablar. A pesar que era un dignatario, a pesar que era un hombre de gobierno, el profeta dijo: yo no tengo necesidad de hablar con él. Así que le envía a su criado y le dice: sumérgete 7 veces en el río Jordán y vas a ser sano. El hombre se enojó por la falta de respeto que tuvo hacia su persona el profeta Eliseo. Y dice, todavía dice, y no solo encima de eso, me manda a bañarme a ese río Shuco. ¿Acaso no hay mejores ríos en Damasco, en el lugar de donde yo vengo? ¿Hay mejores ríos? ¿Y por qué no me mandó a uno de esos bonitos ríos, verdad? ¿Por qué me dijo que me fuera aquí al Motagua, verdad? Y no me mandó a las cataratas del Niágara. Ahí quería ir yo a sumergirme. Y entonces uno de sus soldados le dice: Señor, si el profeta te hubiera dicho que te levantaras en guerra contra una ciudad y la conquistaras, y entonces ibas a ser sano, ¿no la conquistarías? Y entonces él dijo: por supuesto que sí. Y entonces le dijo: entonces ¿por qué no te sumerges? Es más fácil sumergirse. Y el hombre obedece con el dolor de su corazón, con el enojo, con la rabia, con la cólera, con todo lo que usted quiera. Se empieza a sumergir en el río Jordán. Y escuche por favor, porque dice que cuando se sumergió la 7ª vez, él fue sano. Pero escucha este detalle, porque dice que cuando salió, la piel la tenía como la piel de un bebé. Así como me mira a mí, ¿sí? Como la piel de un bebé. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que el Señor tiene el poder para restaurar los órganos que están dañados, para hacerlos de nuevo, para ponerlos en su estado original, para sanar de cualquier enfermedad a cualquier persona. Ese es el poder de nuestro Dios.
de hacer las cosas nuevas, de regenerar nuestros órganos. Él tiene ese poder. ¿Sabe por qué? Porque Él ya pagó en la cruz. Él llevó la enfermedad, Él llevó el dolor, Él llevó la miseria, Él llevó la intranquilidad en la cruz del Calvario, para que por medio de sus llagas nosotros seamos sanos. Eso es lo que hace el Señor. Y quiero decirte algo, esa promesa es para ti. Esa promesa es para ti. Pero también recibimos la salvación de nuestra familia. Hechos 16:31, eso estuvimos predicando el año pasado, casi a finales de año. Predicamos mucho acerca de la salvación de nuestra familia. Cuando aquel carcelero se acerca a los discípulos, a Pablo y Silas, y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestan en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo quiero decirle algo, esa es una promesa para nosotros. Es una promesa para nuestra vida. Que nuestra casa se salve, que nuestra familia se salve, que Dios tenga misericordia y salve a los nuestros, hermanos. Yo creo que nosotros deberíamos de estar angustiados por nuestra familia. Si tenemos personas que no conocen a Jesús, debemos de estar angustiados por ellos y pedirle al Señor que Él los salve, los rescate, y decirle: Señor, esta promesa tú la diste, serás salvo tú y tu casa. Yo te he conocido como Señor y Salvador. Salva a mi casa, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Tú reclamas esa promesa, puedes tomar esa promesa, recordar esa promesa, orar con esa promesa para que alcance la salvación y la vida eterna. Pero también recibimos paz. Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y mire qué interesante, porque Jesús, en el contexto que Jesús lo está diciendo, es porque en la cultura judía, para saludarse, utilizan una palabra. Y cuando se miran, se dicen shalom. Y eso significa paz. La paz esté contigo, hermano. Pero entonces el Señor está diciendo: yo no les voy a dar esa paz así como el mundo se las está dando, sino que yo les voy a dar una paz extraordinaria. Una paz que va a sobrepasar el entendimiento humano. Una paz que les va a llenar el corazón a ustedes y los va a llenar de paz en todos lados. ¿Y cuánto necesitamos nosotros esa paz, hermanos? Para vivir el día a día de nuestra vida, nosotros necesitamos paz. Necesitamos que Dios inunde nuestro corazón de paz, que quite el enojo, que quite la contienda, que quite la cólera, que quite el deseo de venganza de los corazones, y que la paz pueda brotar en nuestra vida. Que tengamos un ambiente diferente, un entorno de paz. Pero ¿sabe dónde va a empezar ese entorno de paz? En ti. En ti, que crees que en la promesa de Dios, que Dios te va a dar una paz que sobrepase el entendimiento. Necesitamos esa paz. Pero también, al tener fe en que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida, yo recibo un propósito. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados según su propósito. Mire, las cosas que nos suceden en la vida, las cosas buenas, las cosas malas, todas tienen un propósito en Dios. Lo que sucede es que, digamos, para encontrar un propósito a veces nos cuesta. Pero si las cosas nos pasan muy buenas siempre, nos decimos: wow, uno dice gloria a Dios, porque Dios tiene buenos propósitos para mí. Pero ¿qué pasa cuando te sucede algo mal? Cuando algo no te funciona, cuando sucede algo que tú no esperabas. Yo les he contado este testimonio en otras oportunidades, pero yo recuerdo cuando en una oportunidad me encuentro con un hermano que tenía rato de no ver, porque él se había trasladado a otra ciudad. Y cuando me lo encuentro, él me dice: ¿ya le contaron lo que me pasó? Yo le dije: no me han contado. Y entonces él me dice: es que se murió mi hijo. Tenía entre 18 y 20 años. Y en ese momento yo le dije, lo único que pudo salir de mi boca, porque yo dije: ¿cómo consuelo un corazón así?
¿Cómo consuelo un corazón que está herido, que está golpeado, que está triste, que está lastimado por la pérdida de un familiar? Y entonces lo único que le pude decir fue: hermano, no trate de entender lo que le está pasando, porque no lo va a entender. Va a llegar un día en que usted va a comprender lo que está pasando, pero no es este momento. Usted no lo va a comprender. Y entonces me dijo, él se sentía culpable porque cuando fue el accidente lo metió al Seguro Social, y entonces sus palabras fueron: si yo lo hubiera llevado a un hospital privado, él estuviera vivo. Y yo le dije: no. Le tuve que decir: no, hermano. Si usted lo hubiera llevado a un hospital privado, igual hubiera fallecido, porque estaba dentro de los propósitos de Dios, estaba dentro del tiempo de Dios. Eso es duro, hermano, escucharlo. Pero yo estaba tratando de quitarle también ese sentimiento de culpa, porque aunque lo hubiera llevado a cualquier lado, si el tiempo de Dios se había cumplido, iba a pasar lo que pasó. Y entonces le dije: al contrario, le dije, si usted lo hubiera llevado a un hospital privado, lo que usted estaría es endeudado, y usted se libró de esa deuda, le dije. Pero usted no trate de comprenderlo, le dije. Ahorita no lo va a entender. Oré por él y nos despedimos. Pero lo que quiero decirte es que como un dolor de esa naturaleza nos puede ayudar para bien. No lo comprendemos, pero hay una promesa: que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Ahora, escucha esto, porque dice que esto es para todos aquellos que han sido llamados con un propósito. Entonces, los que aman a Dios, que tienen un propósito en Dios, entonces esto que les está sucediendo les va a ayudar para bien. Posiblemente en este momento ni lo entiendan, ni lo comprendan, lo que están atravesando, lo que están pasando, el dolor que están sintiendo o la situación que están viviendo, posiblemente no la comprendan. Pero lo que sí te digo es que si tienes un propósito de Dios, eso te ayudará para bien, hermano. Eso te va a ayudar para bien. Encontramos entonces ese propósito, recibimos protección. El Salmo 91, 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, Dios mío, en Él confiaré. Pero quiero decirle que aquí hay una acción. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una acción de yo decidir vivir bajo la sombra del Altísimo. Yo decido vivir bajo la sombra del Altísimo y ponerme bajo las alas del Omnipotente. O puedo decidir no hacerlo. ¿Sabe qué? Estudiando la historia de Abraham y estudiando, digamos, todo lo que el Señor ha prometido, ahorita en esto que hemos leído de Levítico, me llama la atención. Porque el Señor, siempre que da una promesa, nos dice, ¿sabe qué nos dice? Si cumples lo que yo te estoy hablando, entonces esa promesa se cumplirá sobre tu vida. Y yo me di cuenta que cuando Dios le respondía a Abraham en cuanto a su promesa, le decía: por cuanto obedeciste mi voz, se ha cumplido esa palabra sobre tu vida. Y eso me llamó muchísimo la atención. Porque yo puedo tener protección, yo puedo tener sanidad, yo puedo tener salvación, yo puedo tener las recompensas de Dios, siempre y cuando yo sea obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene para mí, a los que Dios quiere para mí. Entonces yo necesito obedecer la palabra. El Señor le dijo: si obedece mi palabra, entonces ustedes serán mi especial tesoro. Mire qué poderoso. Pero entonces requiere que yo también ponga de mi parte para que eso se cumpla, para que las promesas del Señor se cumplan. Para la protección divina yo tengo que buscar ese refugio. Cuando está lloviendo, ¿qué hace usted? Si no lleva sombría, ¿qué hace? ¿Qué hace uno para que el agua medio pase? Uno va a buscar una cornisa, ¿verdad? Para ponerse debajo de ahí de la cornisa, para que no le caiga a uno todo el agua, ¿verdad? Usted ha visto... ¿quiénes manejan moto aquí? ¿Cuántos manejan motos? ¿Verdad? Cuando está lloviendo, ¿qué hacen para ponerse el traje? Buscan un puente, se van debajo de un puente. ¿Por qué? Porque se están protegiendo.
y luego se ponen el traje. Hay una acción y Dios espera que nosotros accionemos para ponernos bajo la sombra del Omnipotente. Que tú te pongas para que entonces tengas la protección de Dios. La palabra del Señor dice: Jehová acampa alrededor de los que le temen y le buscan. Entonces Él acampa alrededor, pero hay una acción: buscarlo. Y eso es activar la fe. Pero también recibo provisión. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se cumplen esas promesas terrenales. Eso tiene que cumplirse aquí, hermano. La protección, la provisión, la salvación, la sanidad, eso tiene que cumplirse acá en esta tierra. Y tenemos que pedirle al Señor con fe, creyendo que de Él lo recibiremos. Pero también hay promesas eternas. También hay promesas que se cumplirán en la eternidad. Y veamos, por fe yo recibo el cumplimiento de esas promesas eternas. Esas no las vas a ver aquí en la tierra, sino esas las vas a ver en el cielo, en la eternidad con Dios. Primero, creer que Dios tiene un pacto eterno. Fíjate que los pactos que Dios hizo fueron eternos. Y cada vez que tú lees el pacto, los pactos, tú te vas a dar cuenta que cada pacto que Dios hizo le mejoró, lo fue mejorando para la bendición de la humanidad, lo fue mejorando. Pero escucha lo que dice Génesis 9:16. Escucha lo que dice Génesis 9:16. El arco iris estará en las nubes, y al mirarlo recordaré el pacto eterno entre Dios y todos los seres vivientes de toda clase que hay sobre la tierra. Mire, el arco iris es algo que Dios dejó como una señal de su pacto. No es de una ideología, hermano. Eso no han querido robárselo, pero eso es de Dios. Que Dios dijo: esto va a estar acá para recordar que nunca voy a destruir a la tierra otra vez con una inundación. Usted ve que hay inundaciones por varios lados, pero no se preocupe, la tierra no se va a inundar por completa, porque es una promesa de parte de Dios. Así que yo creo en esa promesa, creo en ese pacto eterno, creo en el reino eterno. Mateo 2:2 dice: ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El nacimiento de un rey. Mire, nosotros anhelamos la venida de Jesús para que Él establezca su reino. Nosotros amamos su venida y le decimos: Señor, ven pronto por tu iglesia. Ven por tu iglesia, Señor, ven por tu iglesia. Amamos la venida de Jesús y anhelamos la venida de Cristo. Si Él no ha venido, hermano, es por su misericordia, de verdad. Porque está extendiendo su misericordia, está extendiendo su gracia para que muchas personas conozcan al Señor, conozcan a Dios. Creo en la salvación eterna. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué ha dado? Para que todo aquel que en Él cree, si no tenga vida eterna. Él quiere que nuestra vida sea eterna con Él. Y por eso nosotros creemos en esa salvación eterna. Esa salvación que el Señor nos va a dar cuando partamos de esta tierra, hermano. Estaremos eternamente con Él y para siempre. Estaremos con Él porque creemos en su promesa. Porque no es que creamos en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. No creemos, hermano, que nosotros hubiéramos podido alcanzar la salvación por ningún medio. Ni porque nos portemos muy bien, ni porque seamos muy obedientes, ni porque seamos muy religiosos. No es suficiente. Lo único suficiente es la sangre de Jesús, la sangre de Cristo derramada en la cruz para poder alcanzar esas promesas, para poder alcanzar esa salvación y esa vida eterna. Gracias, vos.
creo también que tendré casa eterna. Mire, esto es lindo. Juan 14:2 dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Mire, ahí vamos a tener morada eterna. Mire, nosotros aquí nos afanamos en la tierra. Nos afanamos por alcanzar, por tratar de tener un terreno, por tratar de construir una casa, por amueblar la casa, por tener un medio de transporte, por muchas cosas. Por muchas cosas nos afanamos en esta tierra. Pero allá dice que el Señor ha preparado una morada para cada uno de nosotros. Una casa eterna, hermano. Allá no se va a preocupar usted por lo que nos preocupamos aquí. ¿Por qué cree que vivimos bajo un techo y bajo una casa? ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos protegemos, ¿sí? Porque eso nos sirve para proteger. ¿Qué pasa si se queda en la calle, hermano? ¿Ah? No sabe usted si amanece con ropa o sin ropa. De verdad. ¿Por qué las personas construyeron garajes en sus casas? Carports para guardar carros. ¿Por qué? Porque si los dejan en la calle, hermano, lo amanecen en troncos. De verdad. Le roban blocks, le roban todo. Entonces la gente empezó, mire, usted, bueno, los que ya somos algo viejitos, dijo, las colonias antiguas, hermano, eran colonias abiertas, cuadras abiertas. Pero ahora usted recorre los lugares donde nosotros crecimos, las cuadras están cerradas, las colonias cerradas, no se puede circular. ¿Por qué? Porque la gente se está tratando de resguardar. Pero quiero decirle algo, en el cielo usted va a dejar las puertas abiertas y no va a pasar nada, hermanos, absolutamente nada. Y uno aquí, hermano, trata de protegerse, trata incluso hasta de decorar la casa, ¿verdad? Le pone un nivel. Allá no se va a preocupar de que tenga 2 niveles, ¿verdad? Ya cuando entramos a cierta edad nos preocupamos por los 2 niveles, porque ya nos cuesta subir las gradas, ¿verdad? Ya tenemos que hacer pausas en cada grada, ¿verdad? Hasta nos atrevemos a contarlas. 1, 2, ¿verdad? Porque vamos subiendo muy despacio, hay dolor de rodilla. Allá no, allá está tranquilo. Allá usted si quiere va a tener una piscina en el patio detrás de su casa. Solo que como dice que va a ser de cristal, no se va a poder bañar, pero no hay problema. Que así dice, el mar va a ser de cristal, dice. Pero esas son promesas de Dios para nuestra vida. Una morada eterna, un lugar eterno para vivir con Dios. Pero número 3, por la fe, míos son los fundamentos de las promesas. Míos son los fundamentos de las promesas. Las promesas las recibo por fe y no por justicia humana. No por nuestros méritos, hermanos, sino por la gracia y la bondad de Dios. Por eso nosotros recibimos esas promesas. Voy a leer Romanos capítulo 4, verso 2, 3 y 20. Dice: en realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la escritura dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Abraham no fue incrédulo a las promesas de Dios, ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes que se produjera. O sea, él estaba dando gracias. Él recibió la promesa y le dijo: gracias, Dios, yo creo en tu palabra, creo en tu promesa, creo que se va a cumplir tu promesa. Él creyó a la palabra de Dios. Él creyó a la promesa que se recibe por fe y no por los propios méritos. Las promesas las recibo por fe, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es y por lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero también las promesas me dan dirección y propósito. Puedo obedecer alineándome a su voluntad. Mire lo que dice Génesis 12:4. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré toda esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Él simplemente obedeció la voz de Dios. Le dijo: tienes que salir de aquí. Él salió. Y mire qué interesante, porque le está diciendo: olvida tu pasado. Pero cuando le pide a Isaac, le está diciendo: olvídate de tu futuro. Solo tienes que tener fe en mí.
En mí tienes que tener tu fe. Y la fe de Abraham fue tan fuerte que ahí en Hebreos 11 nosotros podemos leer que él dijo: Dios puede levantar de los muertos a Isaac. Él puede morir, pero lo puede levantar de los muertos. Y él tenía la fe para poder hacer eso. Pero voy a terminar con esto. Las promesas de Dios son inalienables, por lo tanto las puedo reclamar. Y le voy a explicar esa palabra inalienable, porque esa palabra, cuando yo estaba estudiando esto, yo dije: esto es así. Me vino esa palabra inalienable y lo busqué y dije: esto tiene que aplicarse a nuestra vida. Porque un derecho inalienable es el derecho con el que uno nace. Tú naciste en Guatemala o donde hayas nacido y tienes derechos inalienables en ese país, que nadie te los puede quitar porque eres nacido en ese lugar. Y aparte de eso, esos derechos no los puedes ceder. Esos derechos no los puedes vender. Esos derechos no los puedes negociar, porque solamente te pertenecen a ti. Solamente a ti. Y cuando yo venía a la palabra, él me decía: los derechos son inalienables. Cuando alguien nace a la vida eterna como hijo de Dios, tiene derechos, tiene promesas que vienen por el simple hecho de ser hijos de Dios. Son inalienables a nuestro nacimiento. Esos derechos no podemos renunciar a ellos. Esos derechos no los podemos ceder. Esos derechos no los podemos vender. Esos derechos, hermano, se tienen que cumplir en nosotros. Nosotros nacemos a la vida eterna con esas promesas, hermano. ¿Y sabe qué es lo lindo de eso? Que esas promesas las podemos ejecutar. Esas promesas las podemos reclamar, las podemos pedir que sean cumplidas en nosotros. Esas promesas podemos hacer nosotros, demandarlas, pedirlas, recordarlas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque están intrínsecas, están dentro de nosotros. Esas promesas nos pertenecen, hermano. Así que tú no me puedes decir: hermano, es que yo no tengo ninguna promesa. Tienes derechos inalienables en tu vida que no puedes renunciar a ellos. Que Dios te los dio. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te los dio Dios? Simplemente, la Biblia dice: por el afecto de su voluntad. Te lo traduzco bien chapín: porque se le dio la regalada gana. Porque no es porque lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer, es porque Él, en su bondad, en su misericordia, decidió que nosotros teníamos esos derechos. Tal vez no los merecemos, pero Él nos los dio. Él nos dio esas promesas, y esas promesas son para nosotros. Dios nos da esos derechos y nosotros podemos reclamar esos derechos, orar con esos derechos, decirle al Señor: Padre, tú me has dado estas promesas, ayúdame que esas promesas se cumplan. Espíritu Santo, encamina mis pasos al cumplimiento de esas promesas. Dame la fe para creer. Hebreos 11:1 nos da una definición de fe. Y Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Dios espera que todos sus hijos podamos tener fe. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe, así es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que le busca tiene que saber que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Mire, esto es interesante porque dice: sin fe es imposible agradarme. Porque el que tiene fe tiene que, en primer lugar, saber que me tiene que buscar. Y si me está buscando, tiene que entender que yo existo. Ok, ¿por qué? Porque hay unos que dicen: bueno, si realmente existes, Dios, entonces haz esto y lo otro, entonces creeré. No tienen fe. Pero la fe dice que el Señor dice que nosotros que nos acercamos a Él tenemos que tener la fe para saber que Él existe. Y que no solo existe, sino que dice que Él tiene premios para todos aquellos que le buscan. Así que si tú le buscas, dice que Él te va a premiar. Ahora, escucha esto, porque también dice la Escritura que la fe viene por, y el oír por la palabra de Dios.
Cuando nosotros oímos el mensaje de Jesucristo, estamos incrementando nuestra fe. Estamos haciendo que nuestra fe crezca porque estamos depositando nuestra confianza en Él. Y entonces nuestra fe va a crecer. Y nosotros necesitamos que nuestra fe crezca para poder entonces ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios y sus promesas cumplidas en nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor cumpla sus promesas en este año 2024? Yo lo quiero, pero para eso necesito fe. Y vamos a orar.